serie de Apocalipsis. Yo quiero enfocarme en dos eventos en particular, como metiéndome un poquito más en los detalles de dos eventos que van a suceder. Uno de ellos es lo de la abominación desoladora y el otro es lo de la marca de la bestia. Así que esta noche, siguiendo la secuencia del estudio, vamos a detenernos en algunos detalles relacionados con esto. A mí me interesa que usted esté realmente conocedor de lo que la palabra enseña, y por eso es que hay que detenerse muchas veces y tratar de obtener los detalles que ahí se presentan para poder tener una idea más clara e incluso poder compartirlo con otras personas. Así que esta noche el enfoque será lo de la marca de la bestia y lo de la abominación desoladora. Ahora, para poder hacerlo, yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, porque ahí quiero mostrarle algo. Ya hemos cubierto una sesión donde hablábamos acerca de las dos bestias. Creo que allá por agosto grabamos la enseñanza relacionada con las dos bestias y le compartía que la primera bestia es el anticristo, que va a ser adorado, y la segunda bestia es el falso profeta. Ahora, quiero introducirme con este capítulo porque al anticristo le corresponde el ejecutar la abominación desoladora, y a la segunda bestia, que es el falso profeta, le corresponde la otra acción de marcar a los moradores de la tierra que son parte del gobierno o reconocen el gobierno que va a ser establecido en el mundo. Probablemente algunos que han estado siguiendo la secuencia ya tienen un poco clara la idea, pero de cualquier manera es importante grabar la sesión de esta noche para que esté disponible por aquellos creyentes que buscan en la internet un poco de información al respecto. Así que nos vamos a enfocar en la abominación desoladora, detalles de la abominación desoladora y detalles sobre la marca de la bestia, para que usted tenga un poco más de claridad. Pero para hacerlo, rápidamente vamos a establecer como base capítulo 13 de Apocalipsis, donde se nos habla de las dos bestias. La primera, el anticristo, que va a ser adorado, y la segunda, el falso profeta, que va a causar o a empujar a la gente a adorar al anticristo. Verso 1 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que algunos detalles que podemos encontrar con respecto a esta primera bestia, lo cual ya cubrimos en una sesión anterior, hablando acerca de lo que Daniel
agrega sobre la identidad y sobre características particulares. De una manera resumida podemos decir que esta primera bestia de Apocalipsis 13 es el falso Mesías, es el anticristo, es el rey temporal de toda la tierra. Y este ser humano que va a ser levantado como un presidente de todo el mundo, un gobernante de todas las naciones, y la ONU va a estar involucrada en todo esto, va a recibir el poder, el trono de parte del dragón, o sea que la autoridad va a venir de parte del diablo de una manera directa. Tanto así que va, a pesar de que va a ser un hombre, va a hablar blasfemias contra Dios. Va a hacer guerra contra los santos y los va a perseguir, los va a vencer, y ya hemos aclarado que esto se trata de los mártires de la gran tribulación. No es la iglesia ya está arrebatada y adorando al Señor desde antes que comiencen los eventos en la tierra. Muy importante observar en la narración que por lo menos en 2 versos se menciona que va a ser adorada. Porque el anticristo, que es el falso Mesías, el suplantador de Jesucristo, está siendo utilizado por el diablo, está usurpando el lugar del Señor Jesucristo y va a ser adorado. Cubrimos ya en la sesión que he mencionado a través del libro de Daniel que el anticristo va a ser un hombre despreciable, va a ser un hombre que va a hacer un pacto con los judíos y va a traer la paz en el Medio Oriente. Va a ser un pacto con engaño, según Daniel 11:21, donde dice que le va a suceder en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En el verso 23 dice que después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Así que en ese texto de Daniel 11:21 se nos dice que el anticristo será un hombre despreciable y que va a hacer un pacto con engaño, con mentira. Pero en el verso 30, 31 se nos dan otros detalles, como por ejemplo que él va a romper el pacto, y sabemos que ese pacto va a ser roto a la mitad de la gran tribulación. Va a profanar el santuario y él es el que va a efectuar la abominación desoladora, que es en lo que quiero detenerme un poco más para explicarlo. Verso 30 de Daniel dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces se nos está diciendo aquí que el anticristo, después de haber hecho un pacto con los judíos al principio de la tribulación, va a romper el pacto en la mitad de la tribulación y se va a volver enemigo de los israelitas. Los va a perseguir. Pero se menciona aquí que el santuario del templo, el tercer templo, tiene que ser construido quizá antes de que la iglesia sea arrebatada, quizá inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, pero el punto es que los judíos van a volver a ofrecer sacrificios de animales, derramar sangre y tener sacerdotes como lo tenían en el Antiguo Testamento. Durante 2000 años los israelitas no han tenido sacerdotes, no han tenido templo, no han estado realizando la expiación de los pecados a través de los sacrificios animales y el derramamiento de la sangre. Pero en la gran tribulación va a ser restablecido el culto y solamente va a ser respetado durante 3 años y medio, porque el anticristo va a dar lugar para que eso se dé. Pero luego en la mitad de la gran tribulación va a romper el pacto, y es donde dice la palabra en el verso 30, van a profanar el santuario y va a quitar el continuo sacrificio, y ahí viene la palabra, pondrán la abominación desoladora. Entonces, de estos textos de Daniel podemos extraer que el anticristo rompe el pacto, profana el santuario, y él es el que efectúa lo que también el Señor Jesucristo llamó abominación desoladora en Mateo 24. Ahora, la palabra va un poco más allá en el verso 36 del capítulo 11,
y dice que este anticristo se va a levantar contra Dios, va a hablar blasfemias, algo que ya leímos allá en Apocalipsis, pero aparte de eso da los detalles en los cuales ya los cubrimos en la sesión anterior. Será un judío, se cree que será un homosexual y será un servidor del diablo. Eso está en Daniel 11:36. Dice que el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Aquí está el enfoque. Tiene que ser un judío, porque los judíos no van a recibir a alguien como Mesías si no es judío. Solo pueden recibir a alguien de su mismo linaje. Entonces dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, no va a tener temor de Jehová. Luego dice, ni del amor de las mujeres. O sea que será un hombre que no estará inclinado heterosexualmente, va a menospreciar el amor de las mujeres. Y de ahí se extrae la interpretación de que es muy probable que esto signifique que será un homosexual. Y dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, será un servidor del diablo directamente. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces estos textos son claves para poder identificar las cualidades del anticristo. Ahora, al anticristo entonces le corresponde el ejecutar la abominación desoladora. Vamos a cubrir la abominación desoladora y luego irnos de nuevo al capítulo 13 de Apocalipsis para ver la segunda bestia, que es el falso profeta, y detenernos en lo que será lo del sistema comercial o de la marca de la bestia. Entonces respondamos a esta pregunta: ¿qué es la abominación desoladora? Y la respuesta es que es el acto realizado por el anticristo a la mitad de la gran tribulación de profanar el templo. Es el acto de interrumpir los sacrificios, de detener el sacrificio continuo, la adoración a Dios, la quema del incienso, los animales y la sangre siendo derramada como una forma de presentar sacrificios a Dios, juntamente con el acto de proclamarse Dios. A eso se le conoce como la abominación desoladora. A la entrada del anticristo al templo, detener el sacrificio al Dios de los cielos, detener toda la adoración ordenada por Dios en el Antiguo Testamento, por medio de los sacrificios, por medio de la sangre, por medio del incienso, y proclamarse Dios y exigir ser adorado. A eso se le llama abominación desoladora. Porque un hombre va a entrar, un instrumento del diablo va a entrar y se va a colocar en la posición de Dios. Ahora es importante entender que este no será un hombre común y corriente, sino que, como dice la palabra de Dios, su advenimiento es con poder del diablo. Y va a tener autoridad, dominio, y va a poder ejecutar señales, por lo cual la gente, al ver lo sobrenatural, va a creer en su divinidad. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y entonces veamos lo que la palabra de Dios habla con respecto a esto. La respuesta a esta pregunta sobre qué es la abominación desoladora es sencilla. No hay más detalles en los cuales profundizar, pero es importante que nosotros entendamos que será un acto ejecutado por el anticristo. Va a detener el sacrificio continuo a Jehová y se va a proclamar Dios y va a exigir ser adorado, y la gente lo va a adorar. ¿Por qué la gente lo va a adorar? Porque por causa de las señales, de la autoridad y del dominio dado por el dragón, por el diablo, la gente va a creer que Él es Dios. Los judíos van a creer que Él es el Mesías. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 3, dice: que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía. O sea, vea la secuencia. Cristo no viene sin que antes venga la apostasía. Entonces hay que poner la apostasía antes de la venida de Cristo. Pero hay que poner después de la apostasía la manifestación del hombre de pecado. Entonces Tesalonicenses verso 3 nos está diciendo que hay un orden de eventos. La apostasía, que es lo que ya estamos viviendo ahorita. Congregaciones apartándose de la verdad por causa de las herejías, por causa de las doctrinas de demonios, por causa de los falsos maestros. Las herejías llevan a los creyentes a desviarse de la verdad. Y eso es lo que constituye la apostasía. Es apartarse del evangelio, es apartarse de Cristo, es llegar a ser mezclado con otras enseñanzas, ser confundido y entonces terminar lejos de Dios. Entonces la secuencia del verso 3 es la siguiente. Primero va a venir la apostasía, tiempo de confusión doctrinal, tiempo de enseñanzas heréticas, tiempo de desviaciones, y muchos creyentes pensando que están caminando en el camino correcto, estarán caminando en la mentira. Después de la apostasía se va a manifestar el hombre de pecado, a quien también se le llama el hijo de perdición. Y este es el anticristo. Esta es la primera bestia de Apocalipsis 13. Y dice en el verso 4, lo que también se le fue revelado a Daniel, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que, o como quien dice, hasta el punto de que llega a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta planteada. ¿Qué es la abominación desoladora? Es el acto realizado por el anticristo de detener el sacrificio en el templo, de detener la adoración levítica, la adoración ordenada por Dios a través de los animales sacrificados y la sangre, el incienso y todo el culto que se realizaba en el Antiguo Testamento, y presentarse o proclamarse como Dios y exigir ser adorado. Y la gente lo va a adorar, porque la gente va a estar sumida en un ambiente de engaño. El poder del diablo va a estar manifestándose en el área de la mentira, en el área del engaño, y la gente va a adorar al anticristo creyendo que es Dios. Una forma de poder entender esto actualmente es el hecho de que cuando se levantó ese movimiento de Creciendo en Gracia con ese personaje, José Luis de Jesús, y él se proclamó que él era Jesucristo, había gente que le creía. Y solamente gente que está engañada por un espíritu de error puede seguir a un hombre que proclame que es Cristo y que luego se contradiga y diga que es el anticristo. Y que luego haga aseveraciones tales como que no iba a morir, sino que se iba a transformar, que iba a ser glorificado. Pero lo más tremendo es que habiendo muerto este personaje, su mujer, que se llama Lisbeth, le haya dado seguimiento a ese movimiento religioso engañoso y ahora ella se proclame ser Jesucristo y decir que ella es Cristo Lisbeth y probar con la Biblia, ocupando ciertos textos, de que Cristo fue mujer, porque estaba revelado en las Escrituras que era una oveja hembra, no una oveja macho, y que ella es Cristo Lisbeth, la salvadora del mundo, y que hay que creer en ella para ser salvado. Y hay gente que le cree, y hay gente siguiéndole. Y uno desde afuera se queda pero maravillado, asombrado, diciendo, ¿y cómo es posible que haya gente siguiendo a estas personas? Pero eso solamente es un ejemplo. Yo le he mencionado ya en varias ocasiones que hay varios falsos cristos actualmente. Hay otro personaje que se ha levantado en México, en Hermosillo creo, que tiene una congregación que se llama Los Redimidos, se hace llamar apóstol. Y él dice que él es el ungido de Dios para este tiempo. Y que así como Dios levantó a Moisés en su momento, así como Dios levantó a Elías en su momento, él es el ungido que Dios ha levantado para restaurar la iglesia en este tiempo. Y que el que no esté con él está condenado y está perdido.
y tiene seguidores. Entonces, alrededor del mundo hay falsos cristos. Hay mucha gente que está siguiendo a hombres. Hay ciegos siguiendo a otros ciegos o siguiendo a engañadores. Pero esto solamente es posible a través de la intervención de demonios, a través de espíritus de error, a través de espíritus de mentira. Y eso no es nuevo. Eso también se da en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor pregunta: ¿quién va a inducir a Acab para que vaya a la guerra? Y Dios está delante de los ángeles. Según la palabra de Dios, el diablo también todavía tiene acceso a la presencia de Dios, según el libro de Job y el libro de Zacarías. Y dice la palabra que un demonio le dice: yo lo haré. Y Dios le pregunta: ¿y cómo lo vas a hacer? Eso nos revela varias cosas, y una de ellas es que los demonios aún son servidores de Dios para ejecutar sus propósitos. Y entonces este demonio le dice: voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y lo voy a inducir hacia la guerra. Y Dios le dice: ve y lo conseguirás. Y entonces ese espíritu viene sobre los profetas del rey Acab y lo engañan diciéndole de que si él va a la guerra va a obtener victoria. Y todos los profetas dicen lo mismo, porque el espíritu de mentira está sobre los profetas. Y el rey le cree. Solamente hay un hombre que dice la verdad y a ese no le creen. Entonces la operación demoníaca para engañar a las personas es algo que está probado en la palabra de Dios. Y por eso Dios nos ha dejado las escrituras, las cuales tenemos que considerar como el ancla, como la lámpara a nuestros pies. Y también la oración, la dependencia del Espíritu Santo, para que Él nos guíe hacia toda verdad, para que Él nos recuerde las palabras que Jesús habló, para que Él nos enseñe las cosas que van a suceder. Entonces esto del espíritu de mentira moviéndose será algo tremendo durante la gran tribulación. Y la gente va a aceptar al anticristo como que fuera el Mesías, comenzando por los judíos. Y luego millones y millones de seres humanos. Entonces el anticristo se va a sentar como Dios, se va a proclamar Dios, y como va a tener poder sobrenatural para ejecutar prodigios, la gente va a decir: no hay nadie como la bestia. ¿Quién como la bestia? Ya lo leímos en Apocalipsis 13. ¿Quién contra la bestia? ¿Quién puede prevalecer contra la bestia? No hay nadie como Él. Lo van a admirar, lo van a adorar, lo van a reconocer como Dios, y Él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, según lo que dice el verso 4 de Tesalonicenses. Ahora, otra forma de entender lo de la abominación desoladora sería una traducción que varía un poco. Y esa traducción es la abominación del desolador. Entonces, el anticristo, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, es el desolador, el que va a traer destrucción, el que va a traer muerte, el que va a perseguir a los judíos, el que va a causar mártires durante la gran tribulación, porque va a ordenar que los que no sean parte de su reino sean asesinados. Él es el desolador. Entonces, la abominación del desolador es el acto del anticristo como un instrumento humano usado por el diablo, usurpando el lugar de Dios. Ya en la palabra se registra que en el libro de Isaías el diablo quiso poner su trono junto al trono de Dios, y él dijo: voy a subir mi trono junto al trono de Dios, porque el diablo busca adoración. ¿Cuántos saben eso? Aún el diablo le dijo al Señor Jesucristo: te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adorás. El diablo ha buscado adoración. Entonces la forma de obtenerla va a ser a través de este reinado temporal por medio del anticristo, porque el anticristo va a ser adorado. Pero si usted recuerda la lectura de Apocalipsis, también dice que el dragón va a ser adorado. Entonces podemos entender que la abominación desoladora también podría entenderse o traducirse como la abominación del desolador, y es que el desolador o el anticristo va a hacer algo abominable, siendo un inmundo pecador, hijo del diablo, operando con el poder satánico y poseído por demonios, va a proclamarse Dios. Esa es la abominación, que un ser humano endemoniado usurpe el lugar del Dios que es santo. Así que eso es la abominación desoladora o la abominación del desolador. Regresémonos al capítulo 13 en la segunda parte para que veamos lo que se nos dice sobre el falso profeta. Verso 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vea, la función de la segunda bestia, del falso profeta, es hablar en representación de la primera. Es hablar a favor de la primera. Entonces, el anticristo se va a levantar como un gobernante mundial que va a ser adorado, pero la segunda bestia es el falso profeta, el que habla en representación de y a favor de la primera bestia, que es el anticristo. Verso 13, mire la palabra, también hace grandes señales. O sea que la primera bestia también hace señales. Entonces dice el verso 13, también hace grandes señales. ¿Quién? La segunda bestia, el falso profeta, el que va a causar que los moradores de la tierra adoren a la primera. Va a hacer grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el Antiguo Testamento, solo Dios ha hecho descender fuego del cielo a la tierra. Lo hizo en respuesta al sacrificio de Elías, lo hizo cuando Salomón dedicó el templo, fue hecho por el ángel delante de Manoa cuando se anunció el nacimiento de Sansón, pero nadie más ha hecho descender fuego del cielo. Ahora también lo hicieron los profetas, como Elías o Eliseo, cuando dijo, caiga fuego del cielo y consúmete tú y tus 50. Pero nadie más ha hecho descender fuego del cielo. Y ya en el Nuevo Testamento, solamente los hijos del trueno fueron los que se atrevieron a decirle a Jesús, y yo creo que no podían. Señor, le dijeron, mira, estos no nos han atendido, mira cómo nos han ignorado. ¿Querés que oremos y que caiga fuego del cielo y que los consuma? Se atrevieron a presumir de que tenían la fe y la autoridad espiritual. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y los reprende por la actitud que ellos tienen de ordenar juicio sobre esta gente que no los recibió. Ahora vea entonces, bajo ese entendimiento de que va a ser algo sorprendente, admirable, que aparezca un ser humano que les diga, quieren que les muestre el poder que yo tengo. Y rete a la gente y haga que caiga fuego del cielo a la tierra delante de las personas. Quien muestre un poder tan grande, no solamente va a ser temido, sino que va a ser obedecido. Y este que es el falso profeta y que estará guiando a las personas a adorar al anticristo, a través de estas señales va a lograr no solamente infundir temor a la gente, sino que empujarlos hacia la adoración al anticristo. Dice en el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que serán muchas las señales que puede hacer. Actualmente hay un montón de magos haciendo cosas, levitando, caminando sobre el agua, gente que dice que convierte agua en vino, gente que puede cortar cuerpos en 2 partes, gente que se atraviesa murallas, atraviesa paredes. Hay magos que hacen muchas cosas, muchas de ellas son trucos, son cosas arregladas, pero otras cosas sí son diabólicas, son satánicas abiertamente. Pero imagínense a la gente siendo testiga de las señales. Y por eso en el verso 14 dice, va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Esto de las señales es importante entenderlo bajo el punto de vista de que estamos en medio de una guerra espiritual donde el diablo muestra su poder, y el poder más grande que el diablo utiliza es el de la mentira, el del engaño. Dios muestra su poder, pero hay cierta antagonía, cierta confrontación de los poderes satánicos en contra del poder de Dios, o de los poderes satánicos imitando el poder de Dios. Y usted siempre tenga como ejemplo en cuanto a esto lo que sucedió en Egipto antes de la salida del pueblo de Israel, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. Pero también los magos, los servidores del faraón,
tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. La Biblia dice que se convirtieron en serpientes. La única gran diferencia fue que la de Moisés se comió las otras. ¿Qué revela eso? El poder de Dios es más grande. El poder de Dios es mayor. El diablo no puede resistir lo que Dios hace. Pero eso significa también que el diablo tiene poder. Y el diablo va a darle poder a estos dos personajes, al anticristo y al falso profeta. Entonces, mire el poder tan grande que va a tener. No solamente va a influenciar sobre los moradores haciendo señales, porque no es solo la señal del fuego, haciendo señales, sino que dice en el verso 15 que se le va a permitir al falso profeta infundirle aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y para que haga matar a todo el que no la adore. Hay videos que usted puede chequear rápidamente en internet y ver que hay imágenes que están siendo filmadas y parece que cierran los ojos. Hay imágenes, hay videos que usted puede chequear donde aparentemente hay imágenes que se mueven o que tienen algún tipo de manifestación, algún movimiento. Ahora, imagínense lo que aquí está diciendo, que a la segunda bestia se le va a dar el poder de infundirle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y que ordene que maten a los que no la adoren. Eso, hermano, va a ser algo sorprendente que va a impresionar, que va a causar que mucha gente se someta y reconozca eso como divino, reconozca eso como un poder que no puede ser resistido o retado. Y entonces, como la orden va a ser que adoren a la imagen, y si no la adoran, que los maten, la gente se va a someter por el temor. Y esto es lo que nos va a llevar al segundo punto de esta noche, que es lo de la marca de la bestia. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces hablemos sobre el segundo elemento. ¿Qué es la marca de la bestia? Según la palabra de Dios, toda la gente durante la gran tribulación que se someta al gobierno del anticristo va a ser identificada a través de una marca que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Y dice la palabra en el verso 17 de Apocalipsis 13 que nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, sino solo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número. Vea un detalle bien interesante. No se trata únicamente del 666. Es la marca de la bestia o el número de la bestia o el nombre de la bestia. Pero al final todo va a ser alineado con la intención de controlar a los seres humanos, de manera que solamente los que estén bajo el dominio o en el reino de la bestia tengan acceso al comercio mundial. Así que la marca de la bestia va a ser un sistema establecido por el gobernante mundial para forzar a los hombres a adorar al anticristo. Ya que Cristo no es adorado voluntariamente, ni siquiera por el grueso de lo que se conoce como iglesia, en la mayor parte de iglesias siempre hay un grupo de espectadores, siempre hay un grupo de gente indiferente, y el Padre sigue buscando adoradores, 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 y Él tendrá sus adoradores. Usted asegúrese de ser uno de ellos. Pero esos son adoradores en espíritu y en verdad, de corazón y voluntariamente. Pero estos serán adoradores de la bestia forzados por la intimidación, por el temor, por la sentencia de muerte. Entonces, la marca de la bestia será la manera de controlar a los seres humanos. Va a ser la manera de tener acceso al comercio.
Y va a ser una señal que va a identificar a todos los que estén sujetos al gobierno del anticristo o a los adoradores de la bestia. Hay una separación ahí. No solamente es a los que adoran a la bestia, sino a todos los que reconozcan que sí, Él es Dios, Él es Rey, Él es el gobernante y se someten a Él. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Porque esto de la marca de la bestia se repite en varias escrituras, pues es importante identificar quiénes son parte del reino de la bestia, y por causa de la marca, los ángeles enviados por Dios los pueden identificar y pueden atormentarlos. Y por causa de la marca de la bestia misma ordena a sus servidores que identifiquen a aquellos que son parte de su reino, y los que no tienen la marca de la bestia sean ejecutados, sean perseguidos, no se les permite entrar en el comercio mundial, sean asesinados. Entonces, las marcas sirven para identificar en qué bando están. Y esto es importante al considerar que el diablo es un imitador. La Biblia dice que Él nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice que 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados. Y Jesús mismo dijo de que el que venciere iba a recibir, le iba a poner el nombre de él y de su padre en la frente. Entonces el diablo viene como un imitador para poder poner un sello de propiedad. Porque la idea aquí es que la marca define identidad. Así como en la ropa y en los objetos y en las cosas. La marca define identidad. La marca define calidad. La marca define costos. Y por eso es que hay tanta violación de derechos. Por eso es que hay tanta imitación en las marcas. Porque se quiere utilizar la fama. Se quiere utilizar lo que es ya una marca posicionada para poder obtener beneficios a través de una imitación. Entonces el diablo viene a establecer quiénes son suyos a través de la marca, para poder entonces ejecutar la persecución en contra de los que no son suyos. Y a Dios le sirve que los del reino de la bestia estén marcados, porque llega el momento en que Él manda a los ángeles para que atormenten a los que tienen la marca de la bestia, pero que no toquen a los que no tienen la marca de la bestia. Entonces establecemos que la marca va a ser una señal que va a identificar a los que estén sujetos al gobierno del anticristo o a los adoradores de la bestia. Verso 11 del capítulo 14 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que el diablo los marca para identificar que son suyos, pero al identificarlos como suyos, los está marcando también para que sean reconocidos y entonces sean atormentados, porque Dios manda una plaga sobre el reino de la bestia, sobre todos aquellos que sean adoradores del reino, que sean adoradores de la bestia. Entonces, si queremos ir como aterrizando en cuanto a qué es la marca, podríamos establecer las siguientes ideas. Podría ser un tatuaje. Ya hay una serie de tatuajes que se imprimen con láser, y ese tatuaje tendría que ser o el nombre de la bestia, o el número de la bestia, o una marca, algún diseño particular del nuevo orden mundial, que es algo que se maneja a nivel de los gobernantes actualmente. El nuevo orden mundial, un mundo sin dinero, y de eso usted también puede hacer búsquedas en Google. La gente está pensando que es mejor un mundo sin dinero, porque si la gente no maneja dinero, dicen que se van a anular un montón de cosas, como el tráfico de drogas, como el tráfico de órganos, porque todo estaría controlado, todas las transacciones controladas. Mientras que cuando hay dinero, el dinero se puede enviar escondido, se puede traficar el dinero y no hay un control de las acciones comerciales. Pero se sostiene la idea de que en un mundo sin dinero, o en un mundo de dinero electrónico, es más fácil tener un control de todas las transacciones y que se impedirían una gran cantidad de delitos. Entonces, volviendo de nuevo al asunto de ¿y qué es la marca? Podría ser un tatuaje,
una impresión en la piel de las personas. Podría ser un chip. Ya hace algunos años surgió la idea de que en un chip del tamaño y la forma de un grano de arroz, implantado en esta parte de la mano donde hay una carnosidad, se han hecho pruebas de implantar un microchip que puede contener y puede metérsele más datos sobre la identidad de una persona, sobre su domicilio, sobre sus ingresos, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus movimientos migratorios y sobre todo. Hace algunos años, el español que fue el fundador de Remar aquí en El Salvador, a mí me compartía de que en Europa, desde hace años, existía un documento donde ellos no se detenían con un agente de migración, sino que los españoles simplemente pasaban por un escáner y pasaban ese documento e inmediatamente sabían quién era, cuánto ganaba, cuánto dinero tenía en las cuentas, cuántos hijos tenía, dónde vivía, toda la información desplegada, pero automáticamente. Y hoy a través de la tecnología, eso es sencillísimo, eso es facilísimo. En los Estados Unidos la gente de dinero le pone un collar con un chip a sus perros. En los Estados Unidos se le pone un chip a los ancianos que padecen de enfermedades mentales y se pueden perder. Entonces luego los pueden localizar. Así como se localizan los carros a través de un GPS, a través de una unidad ahí para poder chequear, monitorear dónde están, se puede monitorear a las personas. Pero no solamente monitorear dónde están, sino quiénes son, qué hacen, qué han hecho. Y se supone que en ese nuevo orden mundial, un delincuente no podría esconderse. Lo encontrarían donde quiera que esté. No podrían comprar, no podrían vender, no podrían ser parte del mundo comercial, y eso va a ser la forma de forzar a las personas a someterse al gobierno de la bestia. Así que número 1 podría ser un tatuaje, una impresión láser en la piel, ya existen. Número 2 podría ser un chip con toda la información personal. Número 3 podría ser un documento, podría ser una tarjeta de crédito universal. ¿Usted entiende lo del uso de las tarjetas, o al menos la mayoría? Ya existen tarjetas que ni siquiera tienen que meterse en los posts, en los aparatos, sino simplemente acercarlas. En el tiempo de los juegos allá en Brasil, lo que hicieron fue que le quitaron la tarjeta, le quitaron el chip a algunas tarjetas y lo colocaron en gafas. Entonces la gente andaba un chip en las gafas de sol que nadie podía sospechar, y ahí andaban un chip que determinaba cuánto dinero o cuánto crédito tenían. Así que si ellos querían pagar por algo, solo se quitaban las gafas, la acercaban al detector o al lector y ponían su huella para firmar la compra. Entonces, con la tecnología es bien fácil controlar a los seres humanos y meterlos en este sistema de comercio. Así que podría ser cualquiera de estas opciones. Pero el punto es que la palabra establece en el capítulo 14, verso 9, que la marca va a estar en la frente o en la mano. Así que esto también significa que podría ser un código personal, un número de identificación. Si está en la frente, significa su memoria o su intelecto. Usted sabe cuál es el número que le han asignado, la gente va a saber cuál es su identificación o su código, y por medio de ese código accesar a todo aquello que tenga que ver en el mundo comercial. Entonces esta sería la respuesta a la segunda pregunta. ¿Será una marca? ¿Será un nombre? ¿O será un número? Eso es lo que dice Apocalipsis en el verso 17 del capítulo 13. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y se concluye diciendo que hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 6 es el número que se le asignó al ser humano, 7 es el número de Dios, y como el 3 es un número divino que habla de la plenitud, entonces el 666 es la plenitud del poder humano. Es como la máxima expresión del poder humano, pero alcanzada por el poder diabólico o con el respaldo diabólico. Así que de esa manera se responde la pregunta: ¿qué es la marca de la bestia? Puede ser un tatuaje, un chip, un documento o un código personal que va a servir para controlar a los seres humanos y que tengan acceso al comercio mundial,
que va a servir para forzar a los hombres a adorar al anticristo, o que va a servir para identificar a todos los que están a favor y sujetos al gobierno del anticristo, o que son adoradores de la bestia. Pero al mismo tiempo que va a servir para esto, va a servir para que ellos puedan ser juzgados y atormentados como parte de los juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero